Continuamos en Pensando las Noticias aquí en Radio High. Gracias por seguir allí con nosotros y más temas que tienen que ver con Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió en la tarde de ayer el alta médica para poder salir del hospital Hadassah en Jerusalén, donde, como sabemos, se recuperaba de una intervención quirúrgica, una operación de la próstata. De todos modos, los médicos le recomiendan continuar en reposo y eso va a afectar sin duda sus actividades oficiales y también las declaraciones que brinda cada semana en el marco del juicio que se le sigue y por las cuales tiene que desplazarse hasta Tel Aviv y permanecer muchas horas seguidas dentro de la sede del tribunal. Dicho esto, vamos a ver qué sucedió esta semana en la política israelí. Quisimos entender, analizar, poner en contexto y para ello hemos dialogado con Jack Drasinover, que es docente y experto en política israelí. Vamos a ver la nota. Jack, shalom y bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. Shalom, Roxana, buen día. Bueno, la política israelí nunca ha sido aburrida, tediosa y con poca acción, pero creo que esta semana ha llegado, como se decía antes, ha batido su propio récord. ¿Cómo podemos explicar esa imagen del primer ministro Netanyahu saliendo del hospital en plena convalecencia? Lo hemos mencionado, lo hemos informado durante la semana, para ir a la Knesset a votar y del diputado Boaz Bismuth dejando la Shiva, la semana de duelo por su madre, nada menos, para ir también a la Knesset a dar su voto. Contexto, alguna explicación que nos ayude a entender esto. Bueno, el problema es que a pesar de la holgada mayoría que tiene Netanyahu en la Knesset, 68 en el gobierno, 68 bancas a favor de él y de su política, es a la misma vez el reflejo de una debilidad, producto del hecho de que depende de factores que son totalmente independientes y que no están bajo la disciplina parlamentaria que todo gobierno exige de socios de coalición que eventualmente son de menor peso. El caso más interesante es el Ben-Gvir, que definitivamente no responde a ninguna disciplina política y aprovechó esta oportunidad para oponerse a lo que se llama la ley de las ganancias ocultas, vale decir, ganancias que tienen las empresas y que en definitiva estaban sujetas a un impuesto del 3% y la ley que intenta cubrir parte de los gastos inmensos que ha tenido la campaña militar lo aumenta en otro 2%. Pero la razón que más llama la atención no es que se generó una discusión ideológica si es posible hacerlo o si no, simplemente aprovechar por parte de Ben-Gvir que decir, primero, que si no despiden a la consejera jurídica del gobierno, él no va a votar y después, cuando entendió que esto no es una eh, acción política debe ser Suficientemente entendida, fuerte. simplemente por los recortes presupuestales que el ministro de Economía ha generado en todos los ministerios y que según Ben-Gvir eso afecta a un aspecto muy sensible, que es la promesa que hizo Ben-Gvir de aumentar los sueldos de los policías y del servicio penitenciario. Y esto lo hizo pocas semanas después de haber entrado al gobierno y recibir el cargo. Y ahora está un problema porque hay que, de una manera, demostrar que que este cheque tiene fondos. Ujú. Y el ministro de Economía definitivamente planteó que no, que él ha recibido Benvir presupuesto muy grande. Y creo que detrás de eso tampoco hay una discusión ideológica, simplemente es el hecho de que los dos están disputando el mismo electorado. La otra, el otro aspecto importante es los otros sectores ortodoxos, que en definitiva advirtieron que van a votar también en contra, simplemente porque no se aprobó todavía la ley de no enrolamiento, por llamarlo en Ujú. forma concreta. Y entonces
tuvo que generar el hecho de que Netanyahu, que en forma patética tuvo que salir del hospital 2 días después de la operación que pasó, y a pesar de eso logró desde su estadía en el hospital maniobrar frente a los rabinos ortodoxos que de alguna manera determinaron que su representantes en la Knesset se abstuvieran de la votación, no participaran, para menor precisión, y esto le permitió, junto con el voto de Almog Cohen, que pertenece a la bancada de Ben-Gvir, y que votó por el gobierno, salvar esta crisis parlamentaria por un voto. Y creo que esto es el problema central en que nos estamos enfrentando y que quizás de alguna manera pueda ser una nube que avisa la necesidad de llegar a próximas elecciones, por no adelantarlas, que aunque se está hablando básicamente de la fecha oficial el 27 de octubre del 2026. Creo que este tipo de crisis puede llevar a una situación incontrolable que lo haga de alguna manera al gobierno perder la mayoría. Sí, se habla de que este es el principio del fin o algo por el estilo, pero la pregunta que surge en este tema puntual es ¿qué puede hacer o qué va a hacer Netanyahu con Ben-Gvir, a quien él trajo de vuelta, digamos, lo legalizó en la política israelí y ahora parece como que se le está yendo de las manos el fenómeno Ben-Gvir? Creo que era previsible. Quien conoce a Ben-Gvir sabe perfectamente que es una persona independiente que no responde a ninguna disciplina partidaria, como dije yo, y que por lo demás está funcionando como una oposición al gobierno. Porque si analizamos quién pudiera ganar en este momento una elección adelantada, creo que el único es Ben-Gvir, que se ve reforzado en las encuestas y que Ujú, de alguna manera está quizás esperando el momento adecuado de crisis para poder decir yo soy independiente, dejé el gobierno, porque no es suficiente eh, ideológica de acuerdo a la percepción por la que los votantes votaron. Y Benvir se presenta como una alternativa interesante para los votantes, no solamente de Smutrich, que casi no existen, porque por lo menos las encuestas plantean que él no va a pasar el mínimo necesario, sino además para los sectores radicales dentro del Likud, y quizás consideran que estar en el gobierno significa tener el permiso para poder hacer reformas más radicales, como la reforma judicial, por ejemplo, que todavía no ha podido ser lograda, y entonces pueden presentar a Ben-Gvir como una opción. Pero por otro lado, hay que tomar en consideración que estos factores no tienen opción. O sea, ¿qué opción tiene la ortodoxia, que es la que obligó además por su intento de no votar en principio a favor de esta ley, que es parte del presupuesto, obligar también al candidato, al miembro de la Knesset, Boaz Bismuth, que tuvo que salir después de una shiva, quizás en la mitad de una shiva, sí. por el fallecimiento de su madre. Y entonces, creo que esta crisis refleja una situación compleja. Porque, por un lado, hay mayoría, aún si Benvir decide salir de gobierno. El problema es de que Netanyahu no confía en esta situación, por cuanto Guido Saar, que es el último que se integró, es una persona que ha pasado de diversas esferas, primero apoyando al Likud, siendo miembro del Likud, después separándose, después criticando a Netanyahu, ahora volviendo al gobierno y en los últimos días intentando ser otra vez parte del Likud, que creo que Ujú. lo presenta como una persona sumamente difícil de poder predecir. Creo que Netanyahu sabe perfectamente eso. Y creo que es la confianza en Netanyahu, que a pesar de todo demuestra una habilidad política interesantísima, porque Una vez desde el más. hospital logró, una vez más, logró convencer a los rabinos que por lo menos no votaran en contra. Sin eso no habría coalición. Hay que recordar de que el problema central se va a presentar en 31 de marzo de este año, en 2 meses más, cuando tenga que votarse la ley de presupuesto. Y si no se aprueba, vamos a elecciones, que creo Ujú. que es algo que en ese momento nadie quiere, ni siquiera la oposición, que es otro aspecto interesante, Sí. que es su debilidad prácticamente increíble para partidos que tienen como programa reemplazar al gobierno.
Ujú. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría quedarme un instante en el tema de la cuestión de los ortodoxos, de los partidos ortodoxos, porque ya demostraron que supieron encontrar otras alternativas y que tampoco le tienen miedo a estar en la oposición. ¿No les convendría, en el peor de los casos, mostrar que son capaces de estar en la oposición con tal de sostener esto que están reclamando, el no enrolamiento? Sí, demostrarían que son independientes hasta que llega el momento que tienen que tomar una decisión. Y ahí siempre han ido atrás. Es decir, la ortodoxia generalmente no ha participado en los gobiernos, no por propia decisión, sino porque en algunos gobiernos se decidió no integrarlos. Y creo que la situación de la ortodoxia no puede ser mejor desde el punto de vista del peso que tienen en la actual coalición de gobierno. Y eso lo saben ellos porque no hay opción. ¿Con quién van a ir? Y aún si hay opción, y es interesante, el electorado, que es mucho más radical, el electorado ortodoxo, es mucho más radical que parte de la dirigencia, no quiere verse involucrado en el sentido de que sea acusado de ser ellos quienes lograron derrumbar el gobierno o derrocarlo, vale decir, crear la caída del gobierno, porque en la oposición no hay ningún factor, a pesar de lo que recordamos de Gantz, que dijo yo quisiera tenerlos a ellos en la coalición, les doy una hoja en blanco, ellos la firman, perdón, ellos Y nunca los ataca frontalmente. y, no, y en general es algo que en realidad demuestra la problemática de lo que es la oposición. Es decir, no hay hoy en este momento un candidato que diga, y como en el caso del gobierno con Netanyahu, que diga, síganme. Hay demasiados candidatos que dicen lo mismo, incluyendo el factor Bennett, que nosotros no sabemos cómo va a afectar todavía los resultados electorales si es que se presenta, y parece ser que está ya en campaña hace mucho tiempo. Ujú. Y cuando tuvimos un ratito de tranquilidad, apareció Yoav Gallant, tampoco una gran sorpresa, pero sí quizás el timing, y presentó su renuncia como diputado, como miembro de la Knesset, aunque él dice que sigue en el Likud. Y en el Likud no parece tener mucho lugar. Primero, ¿cómo analizás esta actitud de Yoav Gallant, que mucha gente le criticó porque en realidad lo que está haciendo es darle a Netanyahu la posibilidad de reemplazarlo por alguien que sí vote con él, con la coalición, y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro político de Gallant? Es un poco, está un poco turbio, en el sentido de que Galán, por un lado, como dijiste, renunció a la Knesset y lo que lo envía a un desierto político en los próximos años, hasta que no haya una elección en la que quiera participar, no como candidato dentro del Likud, porque eh, las personas en el Likud tienen una larga memoria, entonces le van a recordar su oposición a Netanyahu dentro, inclusive cuando fue ministro de Defensa. Por otro lado, está bajo presión de personas que le dijeron, pero no puede ser posible, como tú dijiste, en este momento estás haciendo un juego que permite a Netanyahu sentirse más cómodo eh, frente a la posibilidad de que sea reemplazado. Ah, pero hay otra teoría, que plantea que el apuro de Gallant en renunciar no fue solamente el intento de plantear una política independiente dentro del Likud, para decir, como una alternativa a la directiva liberal, nacional, nacionalista que tuvo siempre el Likud. Y sino además el temor de que Netanyahu lo declarara disidente, que es una figura por la cual le permite prácticamente a Netanyahu reducir casi en su totalidad la función parlamentaria que tuviera Gallant. Y una tercera que no se habló es de que se lograra crear una comisión judicial que permitiera investigar la responsabilidad con respecto a lo que pasó en el El último 7 de año. octubre. Y ciertamente, y entonces Galán piensa que no estando en la Knesset, la responsabilidad pudiera ser, si no menor, por lo menos va a estar un poco más, menos en el frente, lo cual no creo que se va a plantear así, porque Netanyahu va a hacer todo el intento por, eh,
cuanto toda la investigación se centre en el mando militar y no el político. Creo que el problema con Gallant es que no encuentra cuál es su función en la cual pudiera tener mayor utilidad. Una cosa es ser ministro de Defensa, que es un cargo muy importante, y otra cosa es ser un oscuro miembro parlamentario de la bancada, de las últimas filas de la bancada, que además va a tener que presentarse en las próximas elecciones a la elección interna del Likud, Las la primarias, cual sí. no, en las primarias, definitivamente le van a recordar cuál fue su acción. De manera que yo no veo en este momento la opción dentro del Likud. La otra alternativa pudiera ser la que junto con Bennett pudiera integrarse y entonces aprovechar la popularidad que parece tener Bennett según las encuestas y plantear además como una persona que dice, no pudo hacerlo en el Likud, pero sí aquí. Y no hay aparentemente no hay grandes diferencias ideológicas. Am, eh, Todo el intento que se habla de que Gallant pudiera integrarse junto con Gantz, por ejemplo, están totalmente fuera de posibilidades, porque yo veo en este momento. Ujú. Me quisiera quedar en la Knesset y hablar sobre lo que sucedió esta semana o también esta semana con familiares de los rehenes, familiares de las personas secuestradas y esta semana también con familiares de caídos en una Knesset donde realmente son maltratados, donde se le prohibió el ingreso esta semana a Einab Zangauker, madre de Matán, que sigue secuestrado en la Franja de Gaza, y donde en una reunión, en una sesión con familiares de caídos, se les decía, acorten, hagan rápido, terminen ya. ¿Cómo se entiende, cómo se explica algo así? En la traducción de lo que es un elemento muy sensible en la sociedad israelí, los rehenes y sus familiares, a la agenda política. El convertir un elemento humanitario en político significa la división de la sociedad israelí en dos grupos, aquellos que están a favor de la expresión de protesta que plantean los familiares de los rehenes, y otra que los ve como un elemento político, es decir, que detrás de eso no está el deseo de que los familiares regresen, sino el echar abajo al gobierno, lo cual es insólito, pero así se presenta y así grupos del gobierno están intentando presentarlos, como diciendo, básicamente detrás de esta actitud no hay la franca y abierta y legítima, el legítimo intento de intentar regresar a los rehenes o presionar al gobierno. Todo tipo de presión al gobierno en este momento refleja en la actitud de Netanyahu de ver a todo aquel que se plantee como crítico como un elemento prácticamente enemigo del gobierno. Y creo que eso no solamente es insólito, sino que en definitiva agudiza más aún la división de la sociedad israelí. Ujú. Y a propósito de la división de la sociedad israelí, también están allí los intentos del ministro Yariv Levin de volver a la carga con la reforma judicial, aunque en realidad está cambiando un poco el estilo, no volvió a la carga como la primera vez con un anuncio, sino de a poquito. Cambio de estilo únicamente, pero no de trasfondo. El trasfondo sigue siendo el mismo. Reformar especialmente el sistema por medio del cual se eligen a los jueces, que significaría jueces que tengan mayor tendencia a apoyar las reformas, que sean más cómodos, entre comillas, para la acción del gobierno. Y creo que esto rompería una tradición democrática que tiene Israel desde su creación. Y Ujú, entonces, este planteo definitivamente, Yariv Levy no lo ha abandonado, simplemente ha cambiado de táctica o lo quiere hacer de forma gradual, pero tenemos todavía un sistema judicial, y espero que siga por muchos años, independiente. Y la prueba es, por ejemplo, en la negación por parte de la consejera jurídica del gobierno de apoyar lo que fue el intento de Ben-Gvir de plantear una ley que le permita tomar acción y peso y dirigir las investigaciones policiales, lo cual es ujú. absolutamente absurdo.
Eh, y creo que eso significa que, por un lado, ella se convierte otra vez en la enemiga del pueblo, entre comillas, por cuanto gran sectores del gobierno la acusan e intentan su despido, a pesar que no se ha logrado todavía. Y por otro lado, el hecho de recortar el apetito político de Ben-Gvir, que ha logrado dominar eh, el Ministerio de Seguridad Interior, el cual dirige, pero que todavía está muy lejos de poder dominar el sistema judicial. Y es una gran diferencia. Creo que quienes dijeron la, el- función de la policía es ser totalmente independiente en sus investigaciones penales, vale decir, no se puede pretender el hecho de que un ministro sea el que determine a quién se investiga y bajo qué táctica. Creo que eso significa que todavía te podemos confiar en un sistema totalmente independiente, pero sí refleja las tensiones internas. Pero por otro lado, hay que tomar en consideración otro elemento más importante, y es el hecho que las protestas frente a las acciones del gobierno no son solamente de la oposición, sino también dentro del gobierno. Ujú. Eh, que inclusive, primero, inclusive dentro de la bancada de Ben-Gvir, como el caso de Almog Cohen, que votó en contra de lo que él planteaba, lo que lo sorprendió a Ben-Gvir totalmente, pero también en contra de la necesidad de plantear ahora una reforma judicial tan violenta como se planteó en la época anterior de Yariv Benin, y intentar, por primera vez, se escucharon voces que dijeron, Netanyahu, hay que despedir a Ben-Gvir, que técnicamente es posible, como dice, todavía conservaría la pero que la sospecha de Netanyahu con respecto a lo que pudiera pasar después es básicamente un elemento que le intenta plantear que debe seguir estando con la coalición. Formar toda la táctica de Netanyahu es conservar la base para las próximas elecciones, la base política que está no solamente dentro del Likud, sino también de la coalición de gobierno. Ujú. Por último, Jack, me gustaría preguntarte por la sociedad israelí, el pueblo israelí, porque tenemos 100 rehenes todavía en la Franja de Gaza, una situación de seguridad que no es, digamos, ideal, ni sí ha mejorado desde los primeros meses de la guerra, pero todavía no está resuelta. Y ahora también una situación económica nada sencilla, con disposiciones y aumentos de precios que van a afectar y que ya empezaron a afectar a todos los sectores de la sociedad israelí, por supuesto, más aún a los más debilitados. Y sin embargo, no se ve en esta sociedad que hace unos años salió a la calle y se instaló con carpas por el aumento del precio del queso, no se ve esa reacción masiva. Simplemente porque no hay un factor de oposición que aproveche esa situación y lo plantea una alternativa. ¿Alguien escuchó, por lo menos yo no lo escuché, de Gantz hablar de una alternativa económica o de la PIT? En lo absoluto. Es decir, es una crítica a Netanyahu por el aspecto personal, individual, etcétera, y por razones tácticas y no por razones estratégicas. Pero Ujú. un programa económico que diga, tengo una alternativa. ¿Sí? Es algo que no puede no existir en el marco de una oposición. Y creo que ese es el problema central. Pero yo me arriesgo a decir que inclusive en la izquierda, en lo que se llama izquierda en Israel, con el caso de Yair Golan, toda su política está planteada en lo que debería hacerse para poder regresar liberar a los rehenes y el aspecto de la posibilidad de un proceso de entendimiento con los palestinos, pero no he visto una sola actitud Cierto. o Una opinión con respecto propuesta. al aspecto económico, una propuesta económica, y entonces creo que estamos básicamente en ese problema. Y creo que esa es la razón, o sea, intentar pensar que dentro de las masas va a poder con la preocupación que tenemos ahora. Y el hecho de que las familias tienen muchos miembros en el servicio militar y en la reserva, no tienen quizás el tiempo para poder pensar en eso, hasta que estas medidas económicas que recién han sido implantadas van a afectar los bolsillos de las masas.
pero aún así se va a necesitar una oposición que pudiera de alguna manera plantear una alternativa. Y esa no existe o no se ve todavía. Muy bien, Jack, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Rosana. Shalom. Shalom.